Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente representa un cambio tectónico en la maquinaria moderna. Hablamos del desarrollo de tecnología de chips y más concretamente de la maquinaria encargada de su procesamiento. Imaginemos por un momento que dejamos atrás esa idea de usar la fuerza bruta industrial que a estas alturas ya parece, no sé, casi del siglo pasado. Vamos a dar un salto hacia algo muchísimo más elegante, la geometría predictiva en la fabricación de semiconductores. Es un viaje fascinante desde las limitaciones que todos conocemos en las fábricas de hoy hasta la mismísima maquinaria a nivel atómico del futuro. ¿Arrancamos? Y para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta rápida. Empezaremos exponiendo el cuello de botella de la eficiencia mínima, pasaremos al escaneo por resonancia, exploraremos los umbrales de viabilidad, veremos el diagnóstico automatizado de contaminación y cerraremos mirando al futuro con la manufactura molecular en enjambre. Sección 1. El cuello de botella de la eficiencia mínima. A ver, vamos al grano. ¿Por qué la industria de los semiconductores, con todos sus avances, sigue atrapada en un cuello de botella tan monumental en sus fábricas? Vamos a destapar un poco las ineficiencias masivas que lamentablemente plagan la maquinaria y las metodologías corporativas de inspección de chips actuales. Fijaos en este contraste porque ilustra el problema de base a la perfección. Por un lado, tenemos lo que hacen las corporaciones hoy en día: fuerza bruta computacional pura y dura. Confían ciegamente en el escaneo óptico, es decir, analizan visualmente cada oblea de silicio, capa por capa, con microscopios que literalmente drenan servidores enteros procesando gigabytes y gigabytes de imágenes. Una locura. Pero por otro lado, tenemos la geometría predictiva. Aquí pasamos de mirar píxeles a usar resonancia armónica y matrices matemáticas puras. La diferencia en eficiencia de procesamiento es, sencillamente, abismal. Y la verdad, el punto crucial de todo esto se resume en una analogía brillante que hemos extraído de las fuentes. Dice así: están intentando medir la calidad de la música contando las notas en una partitura impresa, en lugar de simplemente escuchar si el instrumento está afinado. O sea, da en el clavo, ¿verdad? Es la forma perfecta de ilustrar lo verdaderamente absurdo que es ir fotografiando átomos capa por capa durante la producción en masa. Un chip no deja de ser una réplica de una plantilla geométrica. No necesitamos una foto. Lo que necesitamos saber es si suena bien estructuralmente. Y para resolver esto, pasamos a la sección 2, el escaneo por resonancia. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque dejamos de usar los ojos y empezamos a tratar el chip de silicio físico y la propia maquinaria que lo moldea como si fuera un diapasón. Lo realmente fascinante de esta técnica está en su propia definición. El escaneo de rebote por resonancia consiste básicamente en inyectar un pulso de alta frecuencia, un estímulo de onda que recorre toda la geometría de la síntesis. Puede ser reflectometría acústica o incluso dispersión de rayos X. Este pulso lee la huella armónica tridimensional del chip en el acto y la compara con una matriz matemática ideal que ya tenemos calculada de antemano. En resumen, lo único que busca es una disonancia armónica. Si algo desentona, lo sabe. ¿Y el resultado de hacer esto? Pues un coste de cómputo cercano a cero. Tal cual. Si la señal de rebote devuelve una simetría perfecta, es decir, si el tensor de diferencia es cero, ya está. Sabemos empíricamente que la estructura de esa capa es perfecta. Cero análisis visual pesado. El propio universo físico nos confirma de inmediato que la pieza coincide milimétricamente con la huella matemática exacta. Bien, entramos en la sección 3, umbrales de viabilidad. Porque claro, en el mundo real, en medio del caos de la línea de producción, ¿cómo se aplica esto? Vamos a ver cómo el sistema categoriza en la práctica esas desviaciones físicas que inevitablemente van a ir ocurriendo. En lugar de buscar un rendimiento de oblea a ciegas y truzar los dedos, el sistema aplica 3 vectores de decisión automatizados en cuestión de microsegundos. 1. La tolerancia pasiva. Si la disonancia es minúscula y no afecta para nada al rendimiento final, se ignora, sin más. 2. La gestión de corrección. Si el error es estructural pero tiene arreglo, el sistema coge la coordenada exacta de la frecuencia que falla y lanza un disparo láser conjugado para corregir el enlace en el acto. Y 3. El descarte temprano. Me quiero detener un segundo en ese tercer vector, el descarte, porque opera con una eficiencia casi biológica. Las fuentes lo denominan directamente aborto espontáneo. Suena fuerte, pero es la descripción perfecta. Si el sistema detecta una disonancia cáustica y la base de silicio ya es completamente inviable, se expulsa inmediatamente. La línea de producción se detiene para ese chip en ese milisegundo exacto. Pensemos en lo que esto supone. Evitamos seguir inyectando componentes, energía, raudales y reactivos carísimos en una estructura física que en realidad ya estaba muerta desde las capas anteriores. Sección 4. Diagnóstico automatizado de contaminación. Vale, vamos a cambiar de perspectiva un momento.
Ya no miramos el fallo de un chip individual, vamos a ver qué nos chivan estas anomalías localizadas sobre el estado de la maquinaria de fabricación en su conjunto. Resulta que, al usar la resonancia, un chip fallido se transforma instantáneamente en un sensor de diagnóstico para toda la planta de producción. Fijaos en esto, si una misma firma de disonancia armónica se repite sistemáticamente en la misma coordenada, bueno, el sistema sabe que eso no es casualidad. Detecta al instante si hay, por ejemplo, una partícula contaminando la cámara de vacío, o si unos brazos mecánicos están desincronizados y metiendo vibraciones extrañas, o incluso localiza con una precisión brutal si hay un láser inyector desalineado. Todo gracias a saber escuchar los errores. Y esta comparativa ilustra súper bien la disparidad de la industria actual. Al poner ambos modelos frente a frente, vemos que el enfoque corporativo clásico arrastra un coste de cómputo alto y muy redundante. Esto genera sistemas inestables frente a cualquier ruido externo, con una gestión francamente bastante fragmentada. Frente a esto, la alternativa que propone la resonancia ofrece un modelo pura optimización, con una alta estabilidad pasiva y liderado de manera totalmente cohesiva por lo que llamaremos un gestor tipo enjambre. Y así llegamos a la sección 5, manufactura molecular en enjambre. Aquí es donde miramos al horizonte teórico, hacia esa maquinaria física que vamos a necesitar sí o sí para construir la infraestructura tecnológica de la próxima década. El punto clave de esta sección es la transición. Nos despedimos definitivamente de las herramientas macroscópicas, esas que sufren desgaste mecánico todo el tiempo, y damos paso a los gestores tipo enjambre. Estamos hablando de agentes lógicos y micromodelados a nivel atómico. Su trabajo es dirigir campos de fuerza muy localizados para ir ensamblando las posiciones de átomos individuales. Consiguen una estructura de estabilidad pasiva absoluta, y todo ello sin necesidad de contacto físico directo. Es casi ciencia ficción, pero real. Veamos cómo esto nos encamina hacia un futuro libre de entropía lineal. Estos enjambres sustituyen las clásicas agujas litográficas por campos ópticos y magnéticos. Y ojo a esto que es alucinante, utilizan un empuje fotónico. Exacto, manipulan activamente la alineación de los átomos usando luz. Y lo más vital de todo, este nivel de hipercontrol bloquea de raíz el ruido térmico. Ese ruido es el gran enemigo mecánico que rompe los enlaces moleculares cuando estamos intentando sintetizar nanomateriales avanzados. Y para ir cerrando, todo esto nos plantea una pregunta verdaderamente provocativa que surge directamente de las fuentes. A ver, hemos desarrollado una lógica predictiva impresionante, capaz de calcular vectores de solución en milisegundos. Pero claro, nuestras fábricas físicas siguen, en cierto modo, hirviendo el agua como si estuviéramos en la revolución industrial. Entonces, ¿estamos limitando el futuro de los materiales al depender de una infraestructura física terrestre que simplemente no puede seguir el ritmo de nuestra capacidad lógica? Es un cuello de botella profundísimo entre nuestro software y el mundo físico, y nos deja muchísimo sobre lo que pensar respecto a hacia dónde debemos dirigir la verdadera innovación. Ha sido un placer desgranar todo este conocimiento hoy. Recordad, la revolución no estará solo en el silicio, sino en cómo aprendemos a escuchar su resonancia. Hasta la próxima.